La puerta del apartamento 313, relato 1. No recuerdo en qué momento exacto dejé de sentirme segura en mi propio hogar, pero todo comenzó la noche en que escuché por primera vez los golpes en la puerta del apartamento 313. Vivía sola en un edificio antiguo del centro de Madrid, un lugar con pasillos estrechos, techos altos, y ese olor permanente a madera vieja y humedad que nunca se iba. El apartamento era barato y céntrico, justo lo que necesitaba como estudiante universitaria, pero jamás imaginé lo que vendría después. El 313 estaba justo frente al mío, cruzando el pasillo. Nunca había nadie entrar o salir de allí, y cada vez que preguntaba a los vecinos sobre quién vivía allí, solo recibía respuestas evasivas o incómodos silencios. Uno incluso me dijo, en voz baja y con una mirada de advertencia, que mejor no supiera. Una noche, cerca de las 2:33 de la madrugada, lo recuerdo porque el reloj digital de mi microondas marcaba esa hora exacta, escuché 3 golpes secos. No venían de mi puerta sino de la del 313. Me asomé por la mirilla y no había nadie. Pensé que quizás era un vecino borracho o alguien que se equivocó de piso, pero al día siguiente, al salir al trabajo, noté algo extraño. Había marcas de garras en la pintura de la puerta, como si un animal con uñas filosas hubiera arañado desesperadamente para entrar o salir. A partir de esa noche, los golpes se volvieron frecuentes. Siempre a las 2:33, siempre en secuencia de 3. Intenté grabarlo con el celular, pero los audios siempre quedaban en silencio absoluto, como si algo manipulara el ambiente alrededor. Incluso pensé que estaba volviéndome loca, hasta que una noche invité a una amiga a dormir y ella también los escuchó. Nos miramos pálidas, sin saber qué hacer. Decidimos contarle al conserje del edificio, un hombre mayor llamado Don Manuel, que llevaba décadas viviendo allí. Al mencionar el 313, su rostro se endureció. Nos pidió que no habláramos de eso en voz alta y nos hizo pasar a su pequeña oficina. Cerró la puerta y bajó la voz. Nadie debería vivir frente al 313. Ese apartamento está maldito desde 1974. Hubo un incendio. Murió una familia entera. La madre, dicen, practicaba cosas que no se deben nombrar. Y desde entonces, cada vez que alguien lo alquila, no duran más de un mes. O desaparecen. Me quedé helada. ¿Por qué nadie me dijo nada al alquilar? ¿Por qué seguían ofreciendo un piso junto a algo así? Esa misma noche decidí mudarme. Empaqué lo básico, planeando quedarme unos días en casa de una prima mientras buscaba otro lugar. Pero el edificio no me iba a dejar ir tan fácilmente. Eran las 2:33 cuando escuché los golpes, esta vez en mi puerta. 3 golpes. Secos. Desafiantes. Me acerqué, cámara en mano, lista para grabar, para exponer lo que sea que estuviera pasando. Miré por la mirilla y vi algo que no puedo explicar. Una figura oscura, borrosa, como una sombra que flotaba. No tenía rostro ni cuerpo definido, solo un contorno, como humo espeso. Cuando quise grabar, el celular se apagó sin razón. La luz del pasillo parpadeó y luego todo quedó en silencio total. La figura desapareció. Pensé que ahí acabaría todo, pero estaba apenas comenzando. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en el sofá, abrazando mis rodillas, con todas las luces encendidas y la televisión en un canal cualquiera, solo para no escuchar el silencio. Cuando amaneció, tomé mi maleta, pero al intentar abrir la puerta para salir, algo extraño ocurrió. La cerradura no giraba. No estaba trabada. Era como si la puerta no existiera. La manija giraba en el vacío, sin efecto alguno. Probé con fuerza. Golpeé. Grité. Nadie respondió. El apartamento parecía haberse separado del mundo real. La ventana seguía dando al mismo patio interior, pero cuando miraba hacia afuera, el cielo tenía un tono cenizo, artificial. Los sonidos habituales del barrio, los coches, los pájaros, las voces lejanas, habían desaparecido. Solo el leve zumbido del refrigerador llenaba el ambiente. Intenté llamar a alguien. Mi teléfono no tenía señal. Ni siquiera mostraba la hora. Era como si el tiempo se hubiera congelado.
pasaron las horas. O al menos eso sentí, porque sin reloj ni luz natural clara, era difícil saberlo. Me quedé dormida en algún momento, vencida por el cansancio. Soñé con la figura de la puerta, pero esta vez estaba dentro de mi casa. Caminaba sin tocar el suelo, deslizándose, dejando un rastro oscuro que manchaba la madera. Murmuraba algo en un idioma que no reconocía, una voz profunda, lenta y lejana. Me desperté sobresaltada y descubrí que no era un sueño del todo. En el suelo del pasillo, junto a la entrada, había marcas negras, como si algo hubiese pasado realmente por allí. Me levanté, temblando, y volví a intentar la puerta. Esta vez, se abrió sola. Al otro lado, el pasillo del edificio se veía exactamente igual, pero no había luces. Solo una tenue claridad azulada que parecía venir de ninguna parte. Crucé la puerta sin pensarlo, sin cerrar detrás de mí, y caminé hacia las escaleras. Bajé corriendo hasta la planta baja, pero al llegar, no era el mismo vestíbulo. Las paredes estaban manchadas, el mobiliario polvoriento, como si el lugar llevara décadas abandonado. El portero automático estaba arrancado, los buzones oxidados y la puerta de salida encadenada desde dentro. No entendía nada. Giré sobre mis pasos y subí al primer piso para buscar al conserje. La puerta de su oficina estaba entreabierta. Dentro, el espacio estaba cubierto de telarañas y papeles rotos por el tiempo. Encima del escritorio había una fotografía antigua. Mostraba a don Manuel, claramente más joven, junto a otra persona. Lo extraño es que en la foto, su rostro estaba rasgado. Solo quedaba visible el de la otra figura. Una mujer de expresión dura y ojos intensamente oscuros. Sobre la foto había un papel escrito a mano, en tinta rojiza. Ella aún está aquí. No abras la puerta. No la escuches. El papel temblaba levemente, como si una brisa invisible lo agitara. En ese momento, la puerta del 313, 2 pisos más arriba, se cerró de golpe. El sonido resonó como un trueno dentro del edificio vacío. Algo se movía allá arriba. Algo sabía que yo estaba allí. Corrí escaleras arriba con el corazón en la garganta, sin saber si quería escapar o enfrentar lo que fuera que me estaba acechando. Al llegar al tercer piso, el pasillo estaba más oscuro que nunca. Las bombillas parecían haber estallado. Una sustancia pegajosa y negra se deslizaba desde debajo de la puerta del 313, formando un charco irregular. Y allí, justo en el centro del pasillo, de pie, estaba la figura. Ahora la veía con más claridad. No era humo. Era piel quemada. Un cuerpo femenino, con la carne derretida y los ojos completamente blancos. Me miraba. O al menos, me sentía mirada. El aire se volvió denso, imposible de respirar. No podía moverme. La figura alzó el brazo lentamente y señaló mi puerta. La del 314. Dio un paso hacia mí. Y desapareció. En ese mismo instante, las luces del pasillo parpadearon. Volvía a estar en el edificio normal. Podía oír de nuevo los ruidos del exterior. Personas hablando. Pasos. Incluso un perro ladrando. Me giré. Ya no había sustancia negra en el suelo. Mi puerta estaba cerrada. La del 313, abierta apenas unos centímetros. Me acerqué, lentamente, sin pensar. Dentro estaba completamente vacío. Limpio, impecable. Como si nadie hubiera vivido allí en años. O como si alguien hubiera preparado todo para aparentar que jamás pasó nada. Y sobre el suelo de madera, había una carta dirigida a mí. Con mi nombre completo. La abrí. Solo decía una palabra. Vuelve. Sostuve la carta entre los dedos, sin poder moverme. ¿Quién había escrito eso? ¿Cómo sabían mi nombre completo? ¿Qué significaba vuelve? Ya estaba allí, ¿no? ¿O acaso me habían sacado? ¿De dónde? Volví a mi apartamento caminando en piloto automático. Cerré la puerta con llave y la atranqué con todo lo que tenía a mano. Moví el sofá, el armario, hasta una repisa contra la entrada. Me sentía observada, como si algo invisible caminara detrás de mí, paso por paso. Pasaron 2 días. O al menos eso creí. No había contacto con el exterior. El teléfono aún no funcionaba.
La electricidad era intermitente. A veces las luces parpadeaban sin razón, otras veces se apagaban por completo. Escuchaba susurros en las paredes, golpes suaves debajo del piso, respiraciones detrás de los espejos. Intenté dormir varias veces, pero cada vez que cerraba los ojos, volvía a verla. No en sueños, en el techo. Estaba allí, colgando boca abajo, como si la gravedad no la afectara. Sus ojos sin párpados me miraban con una furia helada. Su piel, aún más quemada, se deshacía en trozos pequeños que caían sobre mí. Yo gritaba, me cubría con las sábanas, encendía la luz. Y no había nada. Solo el eco de una risa áspera, lejana, femenina. Al tercer día, o eso creía, la puerta se abrió sola, no la mía, la del 313. Y esta vez no podía ignorarla. Algo dentro de mí, una fuerza que no me pertenecía, me empujó a salir. Crucé el pasillo temblando, con los pies descalzos y la carta aún en la mano. La puerta del 313 estaba completamente abierta, y el interior no era el mismo. Ya no era un apartamento vacío, era otro lugar. Un pasillo sin fin, cubierto de espejos rotos en ambos lados. Cada espejo reflejaba versiones de mí misma, llorando, gritando, cubierta de sangre, envejecida, convertida en sombra. Caminé lentamente, sintiendo cómo el aire se volvía cada vez más frío. Al fondo, una puerta blanca. Allí estaba ella, esperándome. Cuando me acerqué, la figura salió de las sombras. Ya no era solo una aparición, era un ser completo, hecho de dolor y memoria. Pude verla con claridad. Una mujer de unos 40 años, con cicatrices profundas en el rostro, ojos huecos, y el cuerpo cubierto con un camisón blanco ennegrecido por el fuego. Me habló con una voz seca. «Tú estás en mi lugar». Intenté hablar, pero no salían palabras. Solo un nudo en la garganta, un llanto reprimido. Este apartamento era mío. Tú lo abriste. Ahora eres el lazo. El canal. Quise correr, pero el pasillo ya no existía. Todo era oscuridad. Todo era ella. De pronto, me vi a mí misma en un espejo que no estaba roto. Sonreía. Pero yo no sonreía. Me acerqué y vi que lo que estaba dentro del espejo ya no era un reflejo. Era otra versión de mí, que alzaba lentamente la mano, desde el otro lado del cristal. Su sonrisa se ensanchaba de forma inhumana. Comenzó a golpear el vidrio desde dentro. Golpes que resonaban como campanas huecas. Con cada golpe, yo sentía un dolor agudo en la cabeza. Y entonces, todo estalló. Cuando desperté, estaba en una camilla de hospital. Me habían encontrado días después, según dijeron, tirada en el suelo del pasillo del edificio, frente a la puerta del 313. Dijeron que no había nadie más en el piso, que el apartamento había estado clausurado desde hacía años, tapiado con madera por dentro. Nadie entendía cómo entré, ni cómo salí. El médico dijo que sufrí un episodio de estrés extremo con alucinaciones. Me medicaron, me dieron de alta y me recomendaron no volver a vivir sola por un tiempo. Pero cuando llegué a casa de mi prima y abrí mi bolso, allí estaba, la carta, exactamente como la había encontrado. Y por las noches, a las 2:33, aún escucho los 3 golpes. No en la puerta de mi habitación, no en la puerta de entrada, sino en el espejo del baño. Gracias por acompañarme en este viaje al otro lado del espejo. Suscríbete, dale like y comparte para que juntos sigamos descubriendo los relatos que el silencio aún no ha contado. Las sombras siempre tienen algo más que mostrar. Relato 2. El último paseo de mi abuela. Siempre fui muy unido a mi abuela Carmen. De niño pasaba horas en su casa antigua, en un barrio viejo de Granada, donde los techos crujían y las ventanas eran tan viejas que dejaban pasar el viento incluso cuando estaban cerradas. Su casa tenía un jardín pequeño, una fuente seca y una silla de madera donde ella solía sentarse a tejer. Cada vez que la visitaba, me recibía con el mismo té de canela y las mismas historias de cuando era joven. Alta, inmóvil, negra. Me congelé. No podía ver su rostro, pero sentía su mirada directamente en mí. La abuela empezó a caminar hacia esa figura,
y yo la sujeté del brazo. «No, abuela. ¿Qué estás haciendo?» Ella giró el rostro hacia mí. Sus ojos estaban completamente negros, sin pupilas, sin blanco, negros como la noche misma. «Es hora», me dijo, y se soltó. Caminó hacia la figura mientras yo, paralizado, solo podía verla alejarse. Pero lo que ocurrió después no lo puedo explicar con lógica. La figura abrió los brazos. Mi abuela se detuvo frente a ella. Y entonces, desaparecieron los dos. Así, sin más. Como si se hubieran desvanecido en el aire. Corrí hacia la fuente. No había nadie. Solo la bata de mi abuela, doblada cuidadosamente sobre la piedra. Intenté gritar, buscar ayuda, pero no había nadie en la calle. Ninguna luz. Ningún sonido. Solo silencio. Llamé a emergencias. Cuando llegaron no supieron qué decirme. La policía buscó durante horas. No encontraron nada. Me hicieron preguntas. Insinuaron que tal vez yo había sufrido un colapso. Pero no. Yo lo vi. Yo lo sentí. Y eso no fue lo más aterrador. La noche siguiente decidí dormir en mi departamento. Me llevé la bata de mi abuela conmigo. No podía dejarla ahí. Era lo único que quedaba de ella. La doblé y la puse en una silla al lado de mi cama. A las 3:00 a.m., algo me despertó. Olía a canela. El mismo aroma del té que ella solía preparar. Me senté en la cama. La bata ya no estaba en la silla. Estaba colgada en la puerta de mi cuarto. La toqué. Estaba caliente. Como si alguien la hubiera usado. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Entonces vi algo en el espejo del armario. Mi abuela, de pie detrás de mí. Pero no era ella. No exactamente. Su rostro estaba torcido, como si la mitad de su cara hubiera sido aplastada. Y sus ojos seguían siendo esos pozos oscuros sin fondo. Me giré de golpe. No había nadie, pero la bata cayó al suelo por sí sola. Como si algo invisible la hubiera dejado caer en ese instante. Esa fue la primera noche. Después, cada madrugada a las 3:00, ocurría algo nuevo. Una noche, escuchaba sus pasos en la cocina. Otra, la tetera se encendía sola y el aroma a canela llenaba el ambiente. Incluso llegué a ver su sombra caminando por el pasillo. No me miraba. Solo pasaba, una y otra vez. Fui a hablar con un sacerdote. Me escuchó con paciencia y me dijo algo que no entendí del todo. A veces, los que se van no están solos, y no todos vuelven por amor. Le pedí que bendijera la casa, que hiciera lo que fuera. Esa misma noche, todo pareció calmarse. No hubo pasos, ni sombras, ni olores. Pero a la noche siguiente, la bata volvió a aparecer en la puerta, y no estaba sola. Había una mancha negra en el suelo, como hollín, como ceniza, y una carta, escrita a mano con una letra que reconocí al instante, la de mi abuela. Solo decía: «No es a mí a quien debes temer». Desde entonces, comencé a investigar. Descubrí que en la zona donde estaba la casa de mi abuela, muchos años antes, había habido una serie de desapariciones. Personas mayores, todas viviendo solas. En total, 13 casos, todos entre marzo y abril. Todos sin explicación. Los archivos eran borrosos, mal archivados, como si alguien hubiera querido ocultarlos. En uno de los reportes antiguos encontré una fotografía. Era de un grupo de vecinos en una reunión comunal, y allí, al fondo, entre las sombras, una figura negra, alta, con un sombrero, exactamente igual a la que vi en el jardín. Sentí que algo me observaba desde entonces, desde dentro de mi casa. Las paredes respiraban, el aire era pesado, y en mis sueños, mi abuela ya no era ella. Me hablaba con una voz profunda, masculina. Me decía que el paseo aún no había terminado. Que yo era el siguiente. Fui a ver a una medium. Me miró apenas crucé la puerta y me pidió que me fuera. Dijo que no podía ayudarme, que había algo pegado a mí. Algo que venía de antes, de generaciones pasadas. Volví a casa con un presentimiento que no podía ignorar. Busqué entre las cosas de mi abuela, que aún guardaba. Encontré su diario,
escondido dentro de una caja con fotos viejas. Lo leí todo y descubrí su secreto. Cuando tenía 20 años, mi abuela había participado en un ritual con otras mujeres del pueblo. Algo ancestral, algo prohibido. Invocaron a un guía para que las protegiera de una enfermedad que mataba a sus hijos. Pero el guía no era lo que esperaban. Era un ser antiguo y pidió algo a cambio. Cada cierto tiempo debía pasear con alguien, llevarlo con él, uno por generación. Mi abuela se ofreció la primera vez, pero renegó del pacto después de que su hermana desapareciera. Desde entonces, vivió con miedo, ocultándose, protegiéndome, hasta que no pudo más. Y ahora lo entiendo. Ella no se fue sola. Ella me salvó. Se ofreció una última vez, pero la deuda sigue vigente. Y cada noche, a las 3:00, alguien toca a mi puerta. 3 veces. Y cuando abro, no hay nadie. Solo su bata, colgada en el picaporte. Y la sombra. Esa maldita sombra. Esperando su paseo. Suscríbete, dale like y comparte. Así las sombras seguirán susurrando relatos que pocos se atreven a escuchar. Relato 3. El reflejo que no era mío. Desde que me mudé a este apartamento, algo no encajaba. No era el lugar en sí. Una vivienda antigua, sí, pero acogedora, con paredes de ladrillo expuesto, techos altos y grandes ventanales, sino los espejos. Había demasiados. En el baño, en el pasillo, incluso en la cocina, un espejo vertical de cuerpo entero decoraba una pared como si fuera parte del diseño original. Pensé en quitarlos, pero algo me lo impedía. Una sensación, difícil de explicar, como si esos espejos formaran parte esencial del lugar. Como si moverlos pudiera despertar algo que aún dormía. Al principio no les presté mucha atención. Un reflejo extraño aquí, un destello allá. Me decía que era mi imaginación, la luz, el ángulo. Pero con el paso de las semanas, lo que vi en ellos se volvió imposible de ignorar. Todo comenzó una noche, a eso de las 2:45 a.m. Estaba en la cocina, calentando agua para un té, cuando vi, en el espejo de la pared, una figura pasar por detrás de mí. Giré de inmediato, pero no había nadie. Vivía solo. El apartamento era pequeño. No podía haber alguien más allí. Me acerqué al espejo. Intenté racionalizarlo. Quizá el reflejo de algo en la calle. Pero las ventanas estaban cerradas, las cortinas bajadas. Y entonces lo noté. Mi reflejo no me imitaba. Yo estaba inmóvil, respirando con fuerza, mirando fijamente el espejo. Pero el reflejo parpadeó tarde, medio segundo después que yo. Luego levantó una ceja que yo no había movido. Di un paso atrás. La imagen se corrigió al instante. Otra vez en sincronía. Pensé que era el cansancio, que debía dormir. Pero esa noche, cuando pasé por el espejo del pasillo rumbo a mi cuarto, me detuve frente a él sin saber por qué. Y vi lo mismo. Mi reflejo se movía un poco fuera de tiempo. Apenas perceptible, pero real. Al día siguiente quise convencerme de que había sido una alucinación, pero no pasó. Las anomalías aumentaron. A veces mi reflejo tenía una expresión distinta. A veces parecía mirarme con lástima, o con enojo. Un día lo vi sonreír, cuando yo no lo hacía. Grabé todo con el celular. Reproduje los videos, pero en las grabaciones el reflejo se comportaba normalmente. Imitaba mis gestos a la perfección. Nadie me creería. Empecé a evitar los espejos. Tapé los más grandes con sábanas, giré los pequeños hacia la pared. Pero siempre quedaba alguno que olvidaba. Uno que me encontraba desprevenido. Y cada vez que me cruzaba con mi reflejo, había algo nuevo. Más definido. Más inquietante. Una madrugada me desperté con un golpe seco. Provenía del baño. Fui a revisar. La puerta estaba cerrada, pero no con llave. Al entrar, lo vi. El espejo del baño tenía grietas desde dentro, no desde la superficie, como si alguien lo hubiera golpeado desde el otro lado. Me congelé. Había humedad en el vidrio, como si alguien hubiera respirado muy cerca, y escrita en el vaho, una palabra: ayuda. Toqué el espejo. Estaba frío,
más que el resto del baño, más que el ambiente. Y entonces, justo antes de que se disipara la palabra, vi mi reflejo, mirándome fijamente, sin parpadear. Yo retrocedí, pero el reflejo se quedó allí, quieto. No me imitaba. Me observaba. Salí del baño corriendo y cerré la puerta con fuerza. A la mañana siguiente, cuando volví, el espejo estaba intacto, sin grietas, sin humedad, sin nada. No lo soporté más. Busqué a un especialista en lo paranormal. Me contactaron con una mujer llamada Lucía, medium, sensitiva o algo así. Al principio dudé, pero al contarle lo que pasaba, su rostro se endureció. No es tu reflejo, dijo. Es otro tú. ¿Cómo que otro yo? No todos los espejos son solo vidrio. Algunos son portales. Y algunos reflejos son copias. Copias imperfectas que quieren cruzar. Me quedé sin palabras. Me pareció absurdo, hasta que me pidió que le mostrara el lugar. Vino esa misma tarde. Caminó por el apartamento en silencio, como oliendo el aire. Se detuvo en el espejo del pasillo y retrocedió un paso. Este es el más fuerte. Aquí se manifiesta. Sacó un péndulo, encendió un incienso, comenzó un ritual que yo no entendía. Recitó frases en voz baja invocando luz y protección. Hasta que se detuvo. Se está manifestando, susurró. El espejo comenzó a vibrar. Literalmente. Como si algo golpeara desde el otro lado. Pequeñas ondas se formaban en la superficie, como agua agitada. Lucía gritó. «No mires». Pero fue tarde. Me giré hacia el espejo y vi mi reflejo diferente. Tenía los ojos completamente negros, y me sonreía. Sentí un tirón en el estómago, como si algo intentara absorberme hacia el vidrio. Grité. Lucía me sujetó. Comenzó a recitar más fuerte. El aire se volvió pesado, el ambiente oscuro. Todo temblaba. Entonces, el espejo estalló. Fragmentos de vidrio volaron por todo el pasillo. Caí al suelo. Me cubrí el rostro. Cuando abrí los ojos, Lucía estaba en el piso, inconsciente. Pasaron horas hasta que despertó. Estaba pálida, temblando. «No está destruido», dijo. «Solo fue expulsado, pero sigue allí». Yo no entendía. «¿Dónde?» «En ti». Desde entonces, todo empeoró. Tapé todos los espejos, incluso los del ascensor. Compré una manta negra para cubrir el monitor apagado del televisor, que también me devolvía imágenes. Cualquier superficie que pudiera reflejarme. Y aún así, seguía sintiéndolo. Cuando cerraba los ojos, lo veía detrás de mis párpados. Cuando dormía, soñaba que estaba atrapado en el otro lado, golpeando el cristal, pidiendo entrar, queriendo ser yo. Empecé a perder la noción del tiempo. Días enteros sin recordar qué había hecho. Amigos me llamaban diciendo que me habían visto en lugares donde no estuve. Me mandaban fotos. En una de ellas, caminaba por el parque, con ropa que no era mía. En otra, estaba sentado en una cafetería, mirando directamente a la cámara, y sonriendo. Yo no estaba ahí. Yo no recordaba haber estado ahí. Fui al psiquiatra. Me diagnosticaron trastorno disociativo. Pero las pastillas no hacían nada. Los episodios continuaban, incluso peores. Una noche desperté frente a uno de los espejos que había guardado en el trastero. No sabía cómo había llegado ahí. Estaba descalzo, en pijama. El espejo estaba encendido. Sí, encendido, porque brillaba. Su superficie era líquida, profunda, como una piscina oscura. Mi reflejo me miraba, y hablaba. No con sonidos, con la boca. Movía los labios con una sincronía inquietante, pero no salía ningún ruido. Y entonces, como en un susurro mental, lo escuché. «Ya estuviste aquí. Déjame volver». Retrocedí, tropecé, caí, cerré los ojos. Cuando los abrí, estaba en mi cama, solo. Todo parecía un sueño. Pero el espejo del trastero ya no estaba allí. Días después, comencé a notar cicatrices que no recordaba. Pequeñas marcas en los brazos, en el pecho, como si alguien me hubiera cortado mientras dormía. En una de ellas, justo debajo del ombligo, había una palabra escrita: cambio. Yo ya no era el mismo.
Los reflejos seguían moviéndose cuando yo no lo hacía. A veces lo veía de reojo, imitándome mal. Una vez vi su cara en el vidrio de un coche y me guiñó el ojo. Busqué a Lucía otra vez, desesperado, pero nunca volví a encontrarla. Su número fue desconectado. Nadie la conocía, o eso decían. Me encerré. No salía de casa. Cubrí hasta los charcos de agua. Rompí todos los espejos que quedaban. Vivía en la oscuridad, pero él ya estaba dentro. Una noche desperté sin sentir el cuerpo. Caminé al baño como en trance. Al encender la luz, vi mi reflejo. Normal, o eso pensé. Pero noté algo. Tenía los ojos del otro, negros, sin vida. Sonreí. Y no fui yo. Entonces lo entendí. Ya había cruzado. Yo era el reflejo. Y él vivía mi vida. Desde aquel día en que entendí que yo era el reflejo, todo cambió. No puedo decir que morí, porque sigo consciente, sigo pensando. Pero estoy atrapado. Preso en un lugar sin tiempo, sin tacto, sin cuerpo. Es un mundo hecho de superficies planas y oscuras. Un universo espejo. Cuando intento gritar, no hay eco, solo un silencio viscoso, como si las palabras se quedaran pegadas al aire. Puedo ver el mundo real a través de los espejos, pero no puedo influir en él. Solo puedo observar, como un testigo invisible, como un fantasma sin derecho. El otro, mi otro yo, vive por mí, y peor aún, vive mejor. He visto cómo arregló mi casa, cómo volvió a socializar, cómo retomó amistades que yo había perdido. Lo vi sonreír de una forma que nunca pude. Lo vi tener citas, reír, cocinar, abrazar. Y todos lo aceptan como si fuera yo. Pero no es yo. Sé que no es yo porque he visto cosas. Cosas que nadie más ha notado. Por las noches, cuando ya no hay nadie, cuando el otro cree estar solo, su rostro cambia. Se distorsiona. Por segundos, adopta una forma sin ojos, ni boca. Una máscara de carne vacía. Luego vuelve a la normalidad. La gente lo ve y piensa que soy yo. Pero él no parpadea igual. No respira igual. No pestañea cuando debería. No ríe cuando debería. Pero lo hace tan perfectamente que nadie lo nota. Solo yo. Y tengo miedo de lo que planea. He comenzado a ver a otros como yo. Otros reflejos. A veces, en los escaparates de centros comerciales. Otros ojos atrapados. Gente que ya no está. Miradas que claman por ayuda desde el fondo de los espejos, desde el interior de televisores apagados, desde las superficies brillantes del suelo pulido. Somos muchos. Uno de ellos, una mujer de cabello corto y rostro pálido, me habló. No con palabras, sino con pensamientos. Nos cruzamos en un espejo de tienda, y su voz se incrustó en mi mente como una aguja. Podemos volver, si lo rompemos. No entendí al principio, pero ella me mostró. Durante días, o lo que parecía ser días, me guió de reflejo en reflejo, saltando entre superficies. Me enseñó a usar el pensamiento, a proyectar energía, a aparecer brevemente ante los otros. Solo un destello, un parpadeo, pero era un inicio, y entonces lo supe. Podíamos cruzar, pero no a través de la fuerza, no a través del odio, sino del miedo. El miedo abre puertas. Una noche el otro estaba frente al espejo del baño, afeitándose. Se cortó, ligeramente, y por primera vez, lo vi flaquear. Tuvo miedo. Y por un segundo, solo uno, pude mover el reflejo. Mi mano, la suya, tembló. Él me miró, confundido, como si hubiera sentido algo. Y supe que yo aún estaba allí. Durante semanas lo intenté. Aparecía brevemente. Lo asustaba con movimientos fugaces. Cambiaba detalles en los reflejos. Ponía mensajes en el vaho. Estoy aquí. No eres real. Vete. Y funcionaba. Él empezó a perder el control. A tener pesadillas. Lo vi despertar gritando. Lo vi romper un espejo por accidente. Lo vi llorar en la oscuridad. Estaba debilitándose. Su máscara estaba resquebrajándose. Un día volví a verlo en el espejo del ascensor. Y por primera vez, me habló. ¿Qué eres? Y le respondí. No con palabras. Con verdad. Soy tú. El verdadero.
Él retrocedió. Su rostro cambió. Algo dentro de él se quebró. Desde ese momento comenzó la guerra. Él intentó sellar todos los espejos, poner cámaras en casa, cubrir superficies. Pero yo ya estaba en todos lados, en el reflejo del agua, en la ventana del microondas, en el brillo de su celular apagado. Yo era el reflejo, y el reflejo estaba en todo. Lo vi colapsar lentamente, lo vi enloquecer. Empezó a escribir frases en las paredes. No estoy solo. Mi cara no es mía. No confíes en el espejo. Su cordura se resquebrajaba, hasta que un día volvió al espejo original, el primero, el que estaba en el pasillo, el que Lucía había sellado. Y allí me habló con rabia. ¿Qué quieres? Y le respondí, volver. Me miró, desafiante, y levantó un martillo. Entonces muere conmigo. Golpeó el espejo. El mundo tembló. Sentí un tirón feroz, como si me desgarraran el alma. Todo se volvió negro. Cuando desperté, estaba en mi cuerpo. Era de noche. El espejo estaba roto. Trozos de vidrio por el suelo. Las luces parpadeaban. Mi cuerpo temblaba. Sentí un frío recorriéndome el pecho. Me levanté. Caminé al baño. Encendí la luz. Y allí estaba. Mi reflejo. No el mío. Él, atrapado, mirándome, desde el otro lado, pegado al vidrio roto, con los ojos llenos de odio. Intentó gritar, pero ya no podía. Yo estaba libre. Y él era el reflejo ahora. Pero esta historia no terminó ahí. Con el tiempo, descubrí que no era el único que había cruzado. Aquel otro yo no era una anomalía. Era parte de algo más grande. Un ecosistema de seres reflejados, atrapados y liberados. Como un ciclo que nunca se rompe. Una especie de red espiritual que se alimenta de las fracturas humanas. De la tristeza. De la soledad. De los vacíos existenciales. Poco a poco, empecé a notar cosas que no estaban antes. La luz del sol me lastimaba más. Mi piel se sentía distinta. Mi voz, algo más profunda. Mis emociones, más planas. Y entonces entendí. Sí, yo había vuelto. Pero no del todo humano. Relato 4. La mujer del espejo roto. Siempre fui una persona escéptica. Me crié en un hogar donde todo debía tener una explicación racional. Si algo se caía solo, era el viento. Si escuchábamos un ruido extraño en la noche, eran las tuberías. Así me enseñaron mis padres, no creer en lo que no se puede tocar. Pero todo cambió la noche en que conocí a la mujer del espejo roto. Acababa de mudarme a una casa antigua en las afueras de Toledo. Era una estructura grande, algo deteriorada, pero con un encanto que me conquistó desde la primera visita. Techos altos, suelos de madera y un enorme espejo empotrado en el pasillo del segundo piso. El espejo era viejo, con el marco dorado y desgastado, pero imponente. El cristal tenía una grieta horizontal, casi imperceptible, que lo atravesaba como una cicatriz. Mi madre me dijo que debería reemplazarlo, que traía mala suerte. Me reí. No creía en esas cosas. La primera semana fue tranquila. Me acostumbré a los sonidos de la casa, el crujido de los escalones, el viento golpeando las ventanas. Pero al séptimo día, algo extraño ocurrió. Estaba subiendo las escaleras con una taza de té cuando, al pasar frente al espejo, vi algo. No fue claro. Una figura. Una mujer de cabello largo parada justo detrás de mí. Giré de inmediato, derramando el té, pero no había nadie. Miré de nuevo al espejo. Solo estaba mi reflejo. Y la grieta. Sacudí la cabeza. Imaginación. Cansancio. Seguí con mi rutina. Pero esa misma noche, al cepillarme los dientes, noté algo en el espejo del baño. Un cabello largo, oscuro, pegado al cristal. No era mío. Yo tenía el cabello corto, y nadie más vivía conmigo. Lo limpié, inquieto, pero no pude dormir bien. Los días siguientes, la presencia se intensificó. Al pasar frente al espejo del pasillo, sentía que algo me observaba. En ocasiones, mi reflejo parecía tardar un segundo más en moverse, o, aún peor,
No se movía en absoluto. Una noche a las 2:46 a.m., me desperté por un sonido agudo. El vidrio del espejo parecía vibrar. Me acerqué con cuidado, y allí estaba. Una mujer, dentro del espejo. Su rostro era pálido, casi blanco. Sus ojos negros, vacíos. Su boca, cerrada con alambres finos, como si alguien se los hubiese cosido. Me miraba. No se movía, solo me observaba. Retrocedí horrorizado. Tropecé y caí al suelo. Cuando volví a mirar, el espejo mostraba solo mi reflejo. Y una mancha oscura, como si algo se hubiera derretido en el cristal. Intenté romperlo. Fui por un martillo. Volví con furia y descargué toda mi fuerza en el vidrio. Pero el espejo no se rompía. Ni un rasguño. Solo vibraba, como si absorbiera los golpes. Desde ese momento, los sucesos se volvieron diarios. Puertas que se abrían solas, luces que parpadeaban, objetos que cambiaban de lugar. La mujer aparecía cada vez más clara, no solo en el espejo del pasillo, sino también en el del baño, el del armario, incluso en pantallas apagadas, y su rostro comenzaba a cambiar. Sus ojos ahora lloraban sangre. Su boca, antes cerrada, empezaba a abrirse, aunque aún estaban los alambres. Su cuello, torcido hacia un lado, como si lo hubiese roto al caer. Busqué respuestas. Investigando la historia de la casa, encontré algo escalofriante. En los años 30, vivió allí una mujer llamada Aurora Nieto, considerada por los vecinos como perturbada. Decían que pasaba horas frente a los espejos, hablando sola, riendo, hasta que una noche desapareció. Cuando la policía entró a buscarla, encontraron su habitación vacía, pero con todos los espejos rotos, menos uno, el del pasillo. Ese espejo, el mismo que ahora está en mi casa. Los documentos del archivo indicaban que la última frase que escribió en su diario fue: «La mujer del espejo quiere entrar, pero ahora yo también quiero ser como ella». Después de leer eso, todo encajó. Aurora no desapareció. Se fusionó con el espejo. O tal vez fue reemplazada por lo que sea que estaba dentro de él. A partir de ahí, comencé a tener lagunas mentales. Perdía tiempo. Horas. Me encontraba en lugares donde no recordaba haber ido. Una vez, desperté frente al espejo, sentado en el suelo, con sangre seca en las manos y un espejo de mano antiguo entre las piernas. Ese espejo no era mío. Al día siguiente, una vecina me contó que me vio caminando en la noche, con los ojos cerrados y sonriendo. Dijo que intentó hablarme, pero que mi voz era demasiado aguda para ser tuya. Instalé cámaras por toda la casa. Revisé las grabaciones, en una de ellas a las 3:33 a.m. Y se me ve saliendo de mi habitación, caminando hasta el espejo del pasillo. Allí, me detengo. Me miro por largos minutos. Y luego, algo aterrador ocurre. Mi reflejo sonríe, antes que yo. Y no solo eso. Sale del espejo. Da un paso hacia afuera. Y yo desaparezco de la imagen. No recuerdo nada de esa noche. La médium que consulté me dijo que el espejo era un portal. Uno roto, incompleto. Y que Aurora, o lo que queda de ella, estaba atrapada, intentando intercambiar con quien lo posea. Y eso es lo que ha estado haciendo. Desde entonces, he intentado evitarla. He dormido lejos del pasillo. He cubierto los espejos. Pero ella siempre encuentra una manera. En las pantallas, en las ventanas, en mis sueños. A veces me habla, con voz débil, ahogada, como si saliera del fondo de un pozo. Me llama por mi nombre. Me dice cosas horribles. Que no soy real. Que mi cuerpo le pertenece. Que ya es tiempo. Una noche, desperté con todos los espejos de la casa rotos. Todos, menos uno, el del pasillo. Ella estaba dentro, de cuerpo entero, casi humana. Extendía los brazos. Me suplicaba. Su voz ya no era débil. Era fuerte, firme. Me decía: «Solo uno debe vivir. Ya lo has visto. Ya lo sabes. Déjame entrar». Y lo peor es que por un segundo lo consideré. El dolor, la soledad, la confusión. Todo se mezclaba en mi cabeza. Si aceptaba, todo podría terminar. Tal vez tendría paz. Tal vez ella me liberaría de esta angustia constante.
pero algo dentro de mí se resistía. Grité. Me lancé contra el espejo con toda mi fuerza. Esta vez, no con un martillo, sino con mi propio cuerpo. El impacto fue brutal. Sentí el vidrio cortarme la piel, el crujido de la madera del marco al quebrarse. Caí al suelo, cubierto de sangre, entre fragmentos afilados. La casa quedó en silencio. Me desperté horas después. El espejo estaba hecho trizas. La figura de Aurora había desaparecido. Por primera vez en semanas, la casa estaba en calma. Pensé que todo había terminado. Me equivoqué. Pasaron 3 días. 3 días sin incidentes. Dormía, comía, trabajaba. Casi me convencí de que había ganado. Hasta que, en la 4ª noche, al lavarme las manos en el baño, vi mi reflejo sonreír, otra vez, antes que yo. No era Aurora. Era yo, pero no como soy ahora. Era una versión de mí más delgada, más pálida, con los ojos vacíos y una sonrisa torcida. Esa cosa me miró con ternura, con lástima, y sus labios se movieron, silenciosos, detrás del cristal. Ya no eres tú. Desde entonces, no confío en ningún reflejo. En cada pantalla apagada, en cada vidrio, en cada superficie pulida, siento que algo me observa. Me espera. Me mide. He comenzado a notar cosas. A veces, las personas con las que hablo se quedan mirándome raro. Me preguntan si estoy bien. Dicen que hablo diferente. Que mi mirada ya no es la misma. Una amiga, durante una videollamada, se quedó callada por varios segundos. Le pregunté qué pasaba. Su respuesta fue: ¿quién está detrás de ti? Yo estaba solo. Giré la cámara. No había nadie. Pero cuando volví a enfocarme, ella ya había colgado. Intenté llamarla de nuevo. Me bloqueó. Mi mundo se está reduciendo. Ya casi no salgo. Apenas como. Los espejos que rompí comienzan a aparecer de nuevo, uno por uno, como si alguien los volviera a colocar en su sitio mientras duermo. El del pasillo fue el último en volver. Ya no tiene grietas. Es nuevo. Perfecto. Y esta noche, mientras escribo esto, siento que la historia está por repetirse, o tal vez por terminar. La veo en el reflejo de la pantalla. Está detrás de mí. No es Aurora, soy yo, pero más viva, más plena, más humana. Ella me sonríe, y ya no me resisto. Apago la luz, y la dejo entrar. Gracias por acompañarme hasta el final de este relato. Lo que hemos visto hoy es solo una sombra de lo que aún aguarda en la oscuridad. Te invito a suscribirte, activar la campanita y acompañarme en el próximo video, porque lo que viene será aún más inquietante, más profundo y más especial. Las sombras no descansan, y yo tampoco. Nos vemos muy pronto.